Continuamos con la introducción a las clases y en este tercer vídeo, dedicado a la introducción, vamos a hablar en primer lugar acerca de la ocultación de información. Recordamos que en esta asignatura, al igual que en Fundamentos de Programación, trabajamos con dos de los pilares básicos de la programación orientada a objetos, que es la encapsulación, que ya la tratamos anteriormente. Recuerde que decíamos que una clase podía encapsular tanto datos como métodos. Y el segundo pilar con el que vamos a trabajar es la ocultación de la información. Con respecto a la ocultación de la información, decir que en la declaración de una clase, para cada miembro de la clase, bien sea un dato o un método, debemos especificar su ámbito. El ámbito permite proteger los datos de modificaciones indeseadas y permite también impedir la ejecución de métodos. Puede especificarse el ámbito de cada dato individualmente, de cada método individualmente, o se pueden agrupar. Luego veremos la sintaxis con más detalle. Para poder especificar el ámbito se utilizan modificadores de acceso propios del lenguaje, como son private, public y protected. Cuando indicamos el ámbito privado, lo que estamos indicando es que solo se permite el acceso desde los métodos de la clase. Este es el valor por defecto que tienen asociados los componentes de una clase. Decir que algo es privado significa que no puede ser utilizado fuera de la clase, en cualquier función que no pertenezca a la clase, que no sea un método de la clase. Public es la etiqueta que se utiliza cuando queremos hacer que algún elemento sea visible, sea utilizable fuera de la clase, siempre y cuando las reglas de ámbito así lo permitan. Por supuesto, las reglas más generales de ámbito del lenguaje de programación. Decir que algo es public significa que puede utilizarse sin ningún tipo de restricción, tanto para lectura como para escritura. Y finalmente, el ámbito protected indica que se permite su uso en los métodos de la clase, y en esto se parece a la etiqueta private, y en los de las clases derivadas mediante el uso del mecanismo de la herencia. En cualquier caso, en esta asignatura no trabajamos no vamos a estudiar la herencia, por lo tanto no tiene sentido que trabajemos con este ámbito, así que lo dejamos pendiente para nuevas asignaturas que pudiera tomar en el futuro. En esta asignatura trabajamos únicamente con etiquetas private y public. Bien, pues una vez que hemos especificado o hemos introducido los dos pilares de la programación orientada a objetos con los que vamos a trabajar en la asignatura, podamos sacar algunas conclusiones acerca de lo que ya conocemos para preparar el trabajo del futuro. El encapsulamiento y la ocultación de la información nos permite, en primer lugar, que los usuarios no puedan hacer un mal uso de los datos propios de un objeto. De esa manera propiciamos la integridad de los datos, propiciamos que nuestras clases sean robustas, poco sensibles a fallos, sean resistentes y por lo tanto el software que vayamos construyendo es un software robusto. Y en segundo lugar, separamos de una forma muy efectiva la representación, o sea, cómo se guardan los datos en memoria, y la implementación, o sea, cómo se accede, cómo se manipulan esos datos. Ocultar la implementación de las funciones, propiciando disponer de los derechos propios de la elaboración de software, es otra consecuencia indirecta de esta separación. Pero lo que es más importante, a nuestro juicio, es que podemos modificar la implementación sin que eso afecte al usuario. Dicho de otra manera, yo puedo cambiar la forma en la que se representan los datos y puedo cambiar la forma, como consecuencia, en la que se accede a los datos manteniendo los prototipos de los métodos
De esa forma, las aplicaciones que usan las clases no se verían afectadas por los cambios que realizamos. Evidentemente, esta es una tarea que requiere experiencia, requiere bastante práctica, pero siempre debe ser un objetivo que se deben plantear a la hora de desarrollar nuevas clases. Lo habitual es que las clases ofrezcan un conjunto de funciones públicas a través de las cuales se puede actuar sobre los datos miembros, que serán necesariamente privados. Bien, las funciones públicas serán las que forman lo que se llama la interfaz, el escaparate, también es llamado en algunos ámbitos, de la clase. Aquí tenemos un esquema en el cual aparecen la interacción entre los componentes de la clase y las aplicaciones que utilizan la clase. Debería intentar respetar este esquema en lo que sigue. El objetivo, nuestra recomendación, es que las clases ofrezcan funciones públicas a través de las cuales se puede actuar sobre los datos miembros, que serán necesariamente privados. Así pues, un objeto contiene datos miembro privados, observe que no tendrá datos miembro públicos, y contiene métodos públicos y podría contener métodos privados. Los métodos públicos siempre pueden interactuar con los métodos privados, o sea, un método público puede llamar un método privado y método privado un método público. Los métodos públicos pueden llamarse entre sí, los métodos privados también, y tanto métodos públicos como privados siempre pueden acceder a los datos miembros privados. Desde fuera de la clase, cualquier función solo puede interactuar con la clase a través de los métodos públicos, con lo cual se dice que los métodos públicos forman la interfaz de la clase. Por esa razón, afinando, ajustando los métodos públicos que se ofrecen, o sea, que aparecerán en definitiva en un fichero .h, usted puede definir qué es lo que quiera, qué es lo que quiere que se conozca, entre comillas, de la clase y cómo quiere que se actúe sobre los objetos de la clase. De ahí que se conozca como la interfaz de la clase. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la sintaxis de una clase. Muchos conceptos, yo diría que prácticamente todos son conocidos, así que voy a ir un poquito más rápido sin entrar en demasiados detalles. Bien, ¿cómo se puede especificar una clase? Una clase se puede especificar en un solo fichero donde todos los campos y métodos quedan completamente definidos, esa es la forma que usted ya conoce en fundamentos de programación, o en dos o más ficheros separando por un lado las declaraciones en un fichero .h, y por otro lado las definiciones que irían a un fichero con extensión CPP. Los datos miembros se declaran usualmente en primer lugar y como regla general siempre serán privados. Los métodos se escriben tras la declaración de los campos de la clase y su definición se efectúa como cualquier función en C++. Recuerde que todos los métodos pueden acceder sin restricciones a los campos de la clase, a los datos de la clase, bien sean públicos o bien sean privados, sin ninguna restricción, dijimos. Los métodos públicos se ofrecen para tareas generales como cálculo sobre el objeto, acceso, tanto para lectura como escritura, a los campos del objeto, y hay dos familias de métodos muy importantes, que son, por un lado, los constructores, que son los que se encargan de inicializar el objeto cuando se crean, de ahí su nombre, y el método destructor, que es el que se encarga de su destrucción. Básicamente se encarga de liberar todos los recursos que hubiera ocupado ese objeto. Por otro lado, los métodos privados se van a reservar para funciones de utilidad, funciones auxiliares, que serán utilizadas normalmente por los métodos públicos, tareas que se repiten en distintos métodos públicos y que se reservan para que no se puedan utilizar fuera de la clase. ¿Por qué? Pueden ser métodos que realicen tareas críticas, que pueden ofrecer pistas sobre la implementación de la clase o que su uso pudiera
comprometer la coherencia y la integridad de los objetos. Por ejemplo, los métodos que van a servir para pedir, liberar memoria y para realizar las copias de los datos privados serán estupendos candidatos a ser métodos privados. Ténganlo en cuenta. Toda clase dispone por defecto, quiere decir que no hace falta implementarlo, de un constructor sin argumentos, de un constructor de copia, de un destructor y de un operador de asignación. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Una clase más sencilla que esta difícilmente lo podrá encontrar. Se trata de una clase que, como puede observar, no tiene nada. Ni datos ni métodos. Una clase minimalista. Bien, en primer lugar, veamos cómo efectivamente dispone de un constructor sin argumentos. Una vez declarada la clase y definida, si se puede decir así, no hay nada, estamos declarando una variable global, llamada global, de tipo test. O sea, se trata de un objeto de la clase test. Bien, ¿cómo se puede crear un objeto? Existe un constructor que permite esta creación y es un constructor de oficio, que es un constructor sin argumentos. No hace falta especificarlo. Lo mismo se puede decir acerca de una variable como esta, local f, que pertenece a una función, es una variable local a la función, que como puede observar se está creando sin necesidad de haber especificado nada. Actúa de nuevo el constructor sin argumento, bien para una variable global, bien para una variable local. El destructor. La variable local deja de existir cuando acaba la función, se elimina todo este entorno de la pila, el entorno de la función, y entonces este objeto deja de existir. Quien se encarga de esa tarea es el destructor. Como puede observar, nuestra clase no tiene nada, no hace falta volver a repetirlo, y si este destructor actúa es porque ese destructor de oficio es proporcionado de manera de oficio. Bien. El destructor nunca se ejecuta de manera explícita, siempre se ejecuta de manera automática. No habrá ninguna instrucción que tengamos que escribir para que se desencadene su ejecución y actuará cuando el objeto tenga que desaparecer porque su ámbito alcanza su final. Téngalo siempre en cuenta, nunca llamará al destructor. En cuanto al constructor sin argumentos, de nuevo puede aparecer y aparece cuando se crean variables dentro de main. En cualquier caso, siguen siendo variables locales a la función main. El constructor de copia actúa cuando se crea un objeto como este, local main 3, que es resultado de una copia de un objeto que ya existe, local main 1. Se está creando un objeto a partir de otro objeto que ya existe. Este es el constructor de copia de oficio, en este caso, porque no se ha proporcionado ninguna implementación de este método. Y finalmente, se puede utilizar también el operador de asignación, que actúa de forma de oficio, de manera que el valor de local main 1 se copia en un objeto que ya existe, que es el objeto local main, el local main 1 que ya existe se copia en un objeto local main 2, que también existe, pero se entiende que sus valores ya no tienen importancia y van a ser sustituidos. Finalmente, cuando acaba la función main, de nuevo, actúa el destructor de oficio para eliminar las variables propias de la función main, local main 2 y local main 1, y cuando ya acaba la ejecución del programa, actúa de nuevo el destructor de oficio para eliminar la variable global cuyo ámbito ha llegado a su fin al terminar la ejecución del programa. Bien, pues estamos ya preparados para entrar a la discusión de los métodos constructores y el destructor, que serán los primeros métodos con los que tendremos que tener la precaución de gestionar adecuadamente la memoria dinámica.